como introducción voy a empezar a contarles una historia. Y nos remontamos al inicio. Dios creó a Adán y a Eva. Y aparece el primer mandamiento, precepto, estatuto al hombre. ¿Y cuál es este mandamiento? El primero. Puedes hacer de todo. Comerás de todo. ¿Menos de qué? De este árbol. ¿Y qué hizo el hombre? Come del árbol. Ahora, ¿la culpa fue del hombre? No vamos a entrar en un tema de géneros. No, esa no es la intención. Sino que muchas veces cometemos pecados que son ocultos, pero muchas veces la familia es partícipe de estos pecados. Y cuando esto sucede, el pecado trasciende a nuestros hijos. Y entramos en otro tema que tampoco voy a tocar, que son las maldiciones generacionales, que respeto también al que cree o no cree. Pero le voy a decir algo: cuando estos dos primeras personas pecaron, el pecado pasó a la humanidad. Ahí vemos el primer pecado, que pasó de generación en generación. Y el pecado trae expulsión. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? ¿Los expulsó de dónde? Del paraíso. Muy bien. Seguimos la historia y después viene un hombre llamado Abraham. Yo le dije que uno de los títulos era Camino a la Obediencia. Y Dios le dijo: mira, ve, coge a tu familia, todas tus cosas, y vete a un lugar que yo te mostraré. Y este hombre obediente, que no conocía a Dios porque era caldeo, Dios se le muestra y el hombre obedece. Y Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué? Obedeciste a mi voz, dice el texto en Génesis 22, versículo 18. ¿Y qué pasó? Vino una cantidad de bendiciones a través de este hombre, de generación en generación. Y lo podemos ver en el Nuevo Testamento cuando dice que todos los que creyeron, ¿por qué? Por la fe de aquel que había creído en un principio. Pero como todo, como Adán y como Eva, también fallan. Dios le había prometido una descendencia grande a través de un hijo con su esposa Sara. ¿Qué pasó? Se desesperaron. ¿Y qué pasó? Entró la mujer, que también hace parte, toma decisiones, dice: yo te doy a mi concubina, te doy a Agar, para que tengas un hijo. Y los dos dijeron: bueno, sí, pero Dios no le había prometido un hijo con la concubina, Dios le había prometido un hijo con su esposa. ¿Qué tuvo que hacer el hijo de la concubina? Irse. Y empezó a dar fruto esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y llega un hombre nieto de Abraham llamado Jacob, que tuvo su poco de hijos, que se le conoció como Israel. Y Dios le dijo pues a Moisés que le iba a entregar una tierra. Ustedes conocen la historia, pero quien lideró esa expedición, por decirlo así, fue Josué. Josué fue el que llevó al pueblo, lo metió en tierra de Canaán. Y Dios, ya habían los mandamientos y todos los estatutos que Dios había mandado, pero les dice otro: cuando entren a esa tierra, tienen que exterminar todo. Todo. ¿Y saben por qué Dios manda exterminar todo? Porque Dios no quiere que haya una simiente de pecado en su pueblo. Por eso es que muchas personas se sorprenden cuando dicen: ¿por qué Dios mandó matar a tanta gente? Es que si nosotros dejamos que el pecado se arraigue
en la familia, en la nación, en la iglesia, en nuestra vida, más adelante nos va a costar. Y créame que este mensaje está ligado a la clase. ¿Cuáles eran los títulos de la clase? Recuérdenme. El pecado del pueblo, la restauración, gracias Kevin. La restauración, un llamado al arrepentimiento y hay otro, ¿no? Son esos tres. Muy bien, la restauración, el arrepentimiento y restauración. Vean, esos tres puntos los vamos a ver acá. Entonces, cuando ellos llegan, enseguida hay un pueblo grande, una ciudad llamada Jericó. Y Dios le dice, bueno, tienen que sacar a esa gente, porque ustedes son los que van a habitar aquí. Destrúyanlo. Y Dios le dijo cómo tenía que ser. Y Josué hizo exactamente lo que Dios le dijo. Ya se sentían seguros. Y le dice, cuando destruyan eso, no cojan nada para ustedes, porque todo eso que está ahí es anatema. Todo eso que está ahí es anatema. No cojan nada. Otro mandamiento. Entonces ya ellos se sentían fuertes y había un pueblecito pequeñito que se llamaba Jai. Entonces Josué manda a unos chicos ahí, miren para ver cómo está ese pueblito, y llega alguien y dice, Josué, no son muchos. Yo creo que con 1000, 2000 hombres, para que no fatigues al pueblo, ellos acaban con ellos. Y no le consultaron a Dios. Y ellos se fueron a batallar contra los de Jai. Y resultó que ese pueblo chiquitico cogió a estos 2000 hombres y le pegaron una correteada. Vean, salieron de guapos y salieron correteados. Y mataron a 36 hombres. Miren. Entonces Josué viene a clamar, bueno Señor, pero ¿para qué nos sacaste de allá donde estábamos? Mira, somos la vergüenza de esta nación. Que un pueblo chiquitico correteó a Israel. Y Dios le dice, lo que pasa es que ustedes, en pocas palabras, ustedes lo hubiesen podido ganar hasta con 50 hombres. Pero lo que pasa es que desobedecieron. Y hubo alguien que tomó del anatema. ¿Y quién era ese alguien? ¿Ustedes lo conocen? Acán. ¿Acán qué era? El padre de una familia. Dice que se robó un manto babilónico. No sé cómo eran los mantos babilónicos, pero por el nombre suena que era fino, elegante. ¿Ah? Se han robado 200 ciclos de plata. En tiempos de Josué, saque cuenta, 200 ciclos de plata. Vea, si Judas vendió a Jesús por 30. Este hombre tenía debajo de su tienda 200, o sea, tenía un billetal, un tesoro. Y se había robado un lingote de oro. Y Dios le dice, y Dios no le revela a Josué tampoco, porque Josué fue desobediente, Dios no lo mandó a batallar. Josué no le consultó tampoco a Dios. Es culpa de un poco de gente. Y le dice, pasa revista a todas las tribus y yo te voy a mostrar cuál es. Y pasaron todas, y cuando llega la tribu de Judá, ¿ah? De donde viene el Mesías, y le dice, bueno, aquí está el culpable, fue Acán. ¿Y Acán qué hace? Tiene que confesar. Y los estudiosos dicen de que Acán no se robó eso él solo. ¿Quiénes fueron cómplices? La familia. Así como Adán, así como Abraham, así como Acán, para que hace poco de cosas. Dice que el lingote de oro pesaba 50 ciclos.
y lo llaman. Pero esto no es de solamente el hombre o la mujer o los hijos. La responsabilidad del pecado y la desobediencia cae sobre todos. Lo que pasa es que el hombre era el responsable de la vida espiritual de su casa. El hombre era el encargado de llevar la bendición o de llevar la maldición. Hay un texto que está en Deuteronomio 6, del 1 al 2, y Deuteronomio 30, 19 y 20. Dios le dice al pueblo: te doy unos mandamientos para que los sigan tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, y tus días se prolonguen en esta tierra. Que dice el 30, 19, 20. Dice: tienes el poder de llevar bendición o maldición a tu descendencia, a tu casa. Por eso las palabras, estas dos frases, tienen tanto poder en las Escrituras. Cuando Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando yo empecé a leer las Escrituras hace muchos años, decía: burro por delante. La escribieron mal, dije yo, porque eso es lo que uno le enseña en el colegio. Pero está bien escrito, porque él era la cabeza, él era el encargado, el que se le había dado la misión. Por eso decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en el Nuevo Testamento nos vamos cuando el centurión le dice: bueno, Señor, pero ¿y ahora qué hago para ser salvo? Y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La maldición, tanto la bendición, va de generación en generación. Antiguo y Nuevo Testamento. Yo sé que es un tema que muchos repelen, pero vamos a seguir para ver qué dice la Escritura. Ahora les hago una pregunta. ¿Han escuchado esa palabrita anatema? ¿Cierto? ¿Qué significa? Ese es uno de los tantos significados de anatema. Anatema es una palabra griega que tiene varios significados y depende del contexto, tiene ese significado. En el Antiguo Testamento aparece como en hebreo como Jerem, como si escribiera Jeremías y terminara en M, Jerem. Significa lo mismo y significa expulsión, excomunión, ofrenda o maldición. Tenía esos cuatro significados. Cuando usted lea la Biblia y encuentre que dice que tal persona era anatema, es porque sencillamente era expulsado o sencillamente era maldito o X cosa era maldito. Pero los anatemas por lo general también eran ofrendas. Lo que se robó Acán, eso, ¿para dónde iba? Eso iba para el tabernáculo. Era una consagración hacia Dios. ¿Y que había hecho Acán? Le había robado a Dios. Y no solo lo había robado, había desobedecido. Y el problema de la humanidad es la desobediencia. Vamos a buscar ahora que dice Deuteronomios 7:26 y Levíticos 27:29. Dice: el que recibe estas cosas abominables es anatema. Estaba expuesto a la expulsión y muerte. Y la muerte tenía que ser fuera del pueblo. ¿Para qué? Por cuanto guardaste algo que era anatema. Ahora utiliza la palabra anatema como un objeto. ¿Qué dice Levíticos? Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Ninguna persona que sea separada como anatema. Los anatemas eran personas que eran expulsadas. ¿Y cuál era el final? La muerte. Es lo mismo, el pecado, dice Romanos, que por cuanto todos pecaron,
estaban destituidos de Dios, por cuanto todos pecaron. Y la paga del pecado, también dice la Escritura, es muerte. Y ahora vamos a ver qué pasa en nuestros días, por la gracia de nuestro Dios. Josué 6:18 dice así. Ya esta es lo que Josué le dice al pueblo. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y traigáis la desgracia. O sea que este pecado de Acán no solamente trajo maldición a su vida, sino a su familia y también ¿a quién? Al pueblo. Ahora usted dirá, no, esto no trasciende, lo que yo hago no trasciende. Analicemos nuestra vida. Que lo que nosotros hacemos, el pecado, tiene un poder colectivo. Eso es lo que hace el pecado. Y que Satanás le dice a uno, eso no hace daño, lo que le dijo a Adán y Eva, si tú lo comes, no morirás. Si tú lo comes, no morirás. Esa fue la primera mentira, ¿cierto? La primera mentira que aparece en la Biblia. No morirás, pero como no murió físicamente, ellos dijeron, el diablo tenía razón. Pero el hombre sí murió. Y tenía una muerte segura eterna. En aquel entonces tenía una muerte segura eterna. Entonces el diablo siempre nos va a mostrar de que el pecado no trae consecuencias ni a ti, ni a tu familia, ni a la nación. Ya saben que anatema no es solamente maldito. Ya saben. Muy bien. Yo tenía un versículo bíblico, no sé si lo tienen, de Deuteronomios 24:6. Yo sé que no se lo di a nadie, pero el texto es famoso y dice que los hijos no morirán por el pecado de sus padres. Pero le digo algo, el desobedecer a Dios y el anatema tenía tanto poder que no se podía subestimar. Y la única manera de aplacar la ira de Dios, ¿saben cuál era? La muerte. La única manera de aplacar la ira de Dios. La paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque Dios quiere desarraigar el pecado para que el pecado no trascienda. Y eso es lo que siempre ha querido nuestro Dios. La desobediencia de Acán, ¿cuál fue? Retó la ley. La ley estaba dada a través de Moisés. Y le decía, nadie puede tomar algo que es anatema. Nadie. ¿Por qué? Porque serán destruidos él y su generación. Y él retó el mandamiento. Son personas que son necias. Y dice que el principio de todos los males, también hay un texto, es el amor al dinero. Puso por encima el dinero que la obediencia a Dios. Y siempre hay algo oculto en nosotros. Y yo les digo algo, yo le puse pecado oculto porque el hombre no puede, quizás no puede ver lo que uno es o lo que uno hace. Pero nada hay oculto delante de Dios. Hay un texto que dice que todas las cosas son manifiestas delante de Dios y que delante de sus ojos estas cosas son descubiertas, delante del cual todos tenemos que comparecer algún día. Y a veces pensamos, ¿saben qué pensamos nosotros? Que pecado oculto es de pronto ver videos pornográficos.
pensamos que eso es un pecado oculto. O pensamos solamente que pecado oculto es el adulterio o la fornicación. Un pecado oculto es que yo de pronto me fumo un tabaco de marihuana, no sé, en el patio de mi casa. O que yo me pierdo por ahí, me pego unos traguitos con los amigos y ahí lo hago todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Y pensamos que es eso. Fíjense, los pecados ocultos aquí, el de acá, no era haberse robado eso, era ser desobediente, era ser avaro, era ser egocentrista. Y dice la Biblia en Proverbios que 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina su alma. En Cristian los decía: los ojos altivos. Y fíjense que no es ninguno de aquellos que pensamos que son ocultos, pero aquellos ojos altivos que todavía no nos hemos despojado de eso y lo tenemos ahí, ese es el pecado oculto que quizás muchos tenemos, el que quizás todavía tenemos debajo de la tienda, es todavía esa levadura que tenemos en la nevera. Y dice, la lengua ¿qué? Mentirosa. Ese puede ser pecado oculto que usted y yo podamos tener. Las manos derramadoras de sangre, el corazón de pensamientos inicuos, los pies presurosos hacia el mal, el testigo falso y el que hace disensión entre hermanos. Hay hermanos que sí están en la iglesia, pero vea, tienen a algún hermanito en la boca y le dan duro, y lo tienen con otro y le dan duro y no lo sueltan. Hermano, examinémonos. Ese es su pecado. Pero hay algo que pasa. Vamos a la segunda parte de la clase de hoy, y es la confesión. Cuando nosotros no confesamos ese pecado, dice el gran sabio Salomón, el que lo encubre no prospera, no prosperará su alma. Y estas cositas así que parecen insignificantes, esto, aunque usted no lo crea, va de generación en generación. ¿Por qué? Porque si el padre le gustó hacer trabajo, pues, ¿cómo dice uno? Torcidito ahí. El hijo dice, no, mi papá lo hacía siempre, yo lo he hecho, ¿ven? Y eso resulta. Eso es una maldición. Eso es un pecado oculto que ya dejó de ser oculto, pero que pasó ahora al hijo, porque hoy en día se exalta la viveza. Oye, que es vivo, ese es vivo. Sí la aplica. Mi papá sí va a 10 impuestos, ya yo sé cómo lo hace. Es más, conozco un abogado que te ayuda. Está pasando de generación en generación. Y eso tiene que cortarse. Y Josué le habla a Acán. ¿Para que él qué? Para que él reconozca su pecado. Yo tengo el texto aquí, perdón. Está en el capítulo 7 de Josué, versículo 11. Dios le dice a Josué: han tomado algo del anatema, lo han robado y han mentido. Ojo, han tomado del anatema, lo han robado y han mentido. ¿Ustedes recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Ananías no hizo la vuelta del sol. Yo les dije desde el principio, a veces no actuamos solos. La esposa fue cómplice. Y cuando llega ya delante de Pedro y los apóstoles, le dicen: ¿en cuánto lo vendiste? La mentira.
la mentira. Por tanto, el hombre murió. Y llega la mujer y le hacen la misma pregunta, y la mujer, pudiendo decir la verdad, pero claro, ella no sabía que el marido se había muerto. En cuanto la vendiste, ella dijo, en tanto, aquí están los que te van a llevar también para allá. ¿Qué trae? Muerte. Porque si dejaban de que el pecado entrara a la congregación que está iniciando la iglesia se iba a volver un caos. Esto era lo que estaba pasando. Ahora, en el Nuevo Testamento, estamos hablando de anatemas del Antiguo Testamento, pero ahora, ¿quiénes son anatemas en el Nuevo Testamento? Hay una palabra que dice que Jesús se hizo ¿qué? Maldición. Y Jesús fue llevado afuera para ser muerto. ¿Y por qué se hizo maldición? ¿Por qué se hizo maldición Jesús? Para hacernos libres de la maldición a nosotros. ¿Y de qué maldición? Lo dijo Julián en su primer versículo. ¿La maldición de qué? De la ley. Pero no era que la ley era maldita. De la maldición que recaía sobre nosotros por no ser obedientes a la ley. Eso es lo que dice el texto. Veamos entonces el peso tan grande y el valor del sacrificio de Jesús, que llevó nuestras transgresiones, porque no podíamos y no podemos llevar a cabo la obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo. Y Pablo tenía una lucha interna y decía, tengo una ley en mi mente, y es que con una obedezco a Dios, al Espíritu, y con una obedezco a la carne, pero en la del Espíritu me glorío. Y saben, les tengo una buena noticia, mi hermano. Abogado tenemos, a Cristo Jesús. Y la buena noticia es que para los que creyeron en Él, Romanos 8:1, no hay condenación. Pero no hay condenación ¿de qué? Porque a veces podemos malinterpretar el versículo. No hay condenación porque Él se hizo maldito. Porque los malditos íbamos a ser nosotros. O sea que ya no va a haber un castigo por el pago de esas transgresiones. Porque Él pagó por ellas. El que venga aquí con otro cuento raro en la iglesia, que no, que usted está en equivocación, que la palabra no es así, que ahora tienen que hacer tal rito, que se tienen que circuncidar, vea, eso es anatema. ¿Qué hay que hacer con eso? Expulsarlo. Todos estos son anatemas. Josué 7 del 19 al 21. Dice, entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Da la alabanza y declárale ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Le dice, dale gloria y confiesa tu pecado. ¿Y saben qué hizo Acán? Confesó su pecado. Dice acá en el versículo 20, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así y así. Pues yo vi los despojos, el manto babilónico, muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo la tienda, en medio, debajo de la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero está debajo. El dinero estaba debajo del lingote y del manto. Pero ¿qué dice? Lo codicié. Quizás el pecado que nosotros tenemos, ese pecado oculto, es la codicia. Y un solo pecado trae consigo muchos más, porque la codicia trae enemistad, trae asesinato,
trae robo, trae mentira. Por eso cuando en Gálatas los frutos de la carne, los frutos de la carne. Los deseos de la carne dice inmundicia, avaricia, enemistad, no sé qué. Y al final dice que, y otras cosas parecidas a estas. ¿Por qué? Porque uno te va llevando a otro y a otro. Y como decía Julien, es que en la clase es progresivo. No te quedaste con yo soy avaro. No, hermano, la avaricia trae otras más. Y todo eso se va quedando en tu casa. Y todo eso lo va viendo tus hijos. Y tus hijos lo van imitando. Por eso yo quería ponerle el mensaje: verdadero influencer no son los de ahora. ¿Qué es el concepto de influencer? ¿Cuál es? Es una persona que habla de un tema del cual conoce, tiene habilidad para manejarlo. Pero esos no son los influencers de hoy en día. El influencer de hoy en día te dice cómo tienes que hablar, cómo tienes que vestir, cómo debes gastar tu dinero. Esos son los influencers de hoy en día. Hacer reír a la gente. Los verdaderos influencers somos cada uno de nosotros en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque los hijos copian lo que uno hace. Y el hermano dice que no hay maldiciones que van de generación en generación. Y eso se tiene que destruir y enseñarle a los hijos y decirles: eso no se hace. Y tienes que hacer esto. Y tienes que orar antes de acostarte. Y tienes que leer la palabra. Créanme, no he escuchado ningún gloria a Dios, mi hermano. No he escuchado ningún amén. Y de esto no se salva nadie. ¿Sabes qué decía el apóstol Pablo? Que un poquitico de levadura leuda toda la masa. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto de que si ustedes permiten de que vengan unos de estos anatemas, que vengan con cosas raras, y el líder, el pastor, no hace nada, esto crece. Y ya no se va para la congregación, de la congregación se van para los hijos de la congregación. Y se riegan toda la ciudad, y cuando vamos a ver tenemos una nación completamente anatema. Lo que Pablo estaba diciendo era que es difícil cumplir la ley. Es difícil. La hermana tiene o el hermano tiene el chisme en la punta de la lengua y me exploto. ¿A quién le digo? Y eso es algo difícil. Y Dios lo entendió y dijo: voy a mandar a mi hijo y él se va a hacer maldito por cada uno de nosotros. Porque él sabe que ustedes no pueden. Así es, gloria a Dios. Y no fue que dejamos de ser pecadores. Porque analice su vida y está el pecadito ahí. Lo que pasa es que su gracia nos hizo aceptos delante de él, que es otra cosa. Que nos justificó, no siendo ¿qué? Justos. A Jesús le dijeron: Señor bueno, no me llames bueno. El mismo Jesús dijo: no me llames bueno. El único bueno es Dios. Y uno dice: no, somos justos. No, fuimos justificados. O sea, nos catalogaron como si fuéramos justos, no siéndolo. El famoso caso es del que cometió el delito. Viene alguien, paga la fianza, que fue lo que hizo Jesús, y sale libre. Cometió el delito. Lleva ese peso sobre sus hombros. Tiene una anotación en la ley. Sí. Lo juzgaron, sí, pero ¿a quién pagó la fianza? Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso, el valor importante del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es la muestra más grande de amor manifestada a la humanidad. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre. No me voy a extender mucho. Tiene mucho
que cortar este tema. Pero analicemos nuestra vida por un momento. Yo lo invito a cerrar sus ojos. Cierra sus ojos. Analice cuál es ese pecado que aún no ha soltado, no le ha entregado a Dios. Ese pecado que ya lo han visto muchas personas, porque ya no es ni tan oculto. Ya muchos en la congregación saben quién es el chismoso. Ya en la congregación saben quién es el que hace trampa. Ya no es tan oculto. Porque en su casa los hijos también lo saben. Hay veces el error no es de los padres, sino también de los hijos, por culpa de los padres. Porque como el hijo es el profesional de la casa, entonces se hace lo que él dice y pasa por encima las reglas del padre y de la madre. Y recuerden lo que pasó con los hijos de Elí, porque Elí nos los reprendió y muerte para ellos tres. Examinemos entonces qué hay en nuestra vida y tenemos que cortar de raíz eso. La ira, el enojo, el testigo falso, el que crea contienda entre hermanos, los ojos altivos, la avaricia, la codicia como Acán, que es aquello que nosotros tenemos, que puede estar contaminando nuestra familia y nuestra descendencia, cuando lo que el Señor quiere es que lo que transmitamos sea bendición. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que el que no cree en el Señor Jesucristo es anatema. Y reconozcamos que tenemos necesidad de Dios para que ese pecado pueda salir. Debemos confesarlo. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, si lo confesamos, Él perdonará nuestros pecados y nos librará de todo mal. ¿De qué mal? Del furor de su ira. Si no queremos que la ira de Dios sea derramada sobre nosotros, era lo que le pedía al pueblo de Israel antes. Yo sé que tú eres malo, yo sé que tropiezas, pero si me lo confiesas, la cosa es diferente. Confesémosle a nuestro Dios qué es ese anatema que todavía está debajo de nuestra tienda. Yo les invito a colocarse en pie.